Intenta ver. Ahí. Creo que estoy grabando. Sí, a ver, para. Voy a dejar de compartir y ver. Sí, está grabando. Perfecto. Bueno, entonces volvamos a... Bueno, orígenes del derecho al trabajo. Esta foto, no sé si la conoces, es de una película de Chaplin muy conocida y que representa un poco las, los riesgos que conlleva ser trabajador dependiente para una empresa. ¿Sí? Cuando hablamos de derecho al trabajo estamos hablando de mucha historia detrás, más allá de que dentro de las ramas del derecho es una de las más nuevas en sí, porque las regulaciones definitivas son del siglo pasado, mientras que otras normas tienen origen mucho más atrás en el tiempo. Eh, ahí está. Y para empezar a saber cuál es el origen más remoto del derecho al trabajo, nos tenemos que ir al Antiguo Testamento. Algunos de ustedes capaz que fue a colegio católico o algunas de ustedes capaz que tomó la primera comunión o estudió catecismo, como se decía en mi época, o algo sabe, o simplemente por curiosidad leyó el Antiguo Testamento y le contaron la historia de Adán y Eva, que en realidad supuestamente, según lo que cuentan por lo menos los creyentes, Adán y Eva fueron los primeros creados por Dios y que vivían en el paraíso, vivían felices los dos, hasta que supuestamente Adán comió la manzana prohibida, o sea, hizo lo que no tenía que hacer, muy típico del ser humano, ¿no? Y por eso Dios se enojó y le dijo, bueno, como vos no cumpliste lo que yo te pedí, que es que comieras de cualquier árbol menos de este, y comiste el árbol que vos quisiste, te voy a castigar. Entonces ahí es que, según el Antiguo Testamento, dice que, miren, si lo leen, vieron que parece que Dios se enojó bastante, ¿no? Porque le dijo que le maldijo la tierra y por culpa de esa acción de tanto Adán y Eva, porque fueron conjuntos los que cometieron este pecado, este incumplimiento a los mandatos de Dios, dijeron, bueno, a partir de ahora para poder comer vas a tener que trabajar. O sea que con el sudor de tu frente. Esto significa que el día que ustedes estén en el trabajo agobiados y que su jefe capaz que los apriete mucho, piensen en Adán y Eva y acuérdense de ellos. En vez de acordarse de otro, de la padre de tu empleador, acuérdense de Adán y Eva que por culpa de ellos estamos trabajando todos, ¿no? Hace muchos siglos atrás, pero por culpa de ellos. Con posterioridad, el vínculo, podríamos decir, anterior a lo que existe hoy como relación laboral o como contrato de trabajo, es la esclavitud. Es decir, es la posibilidad de que una persona prestara servicios para otra, como si fuera un trabajo. Pero la característica de la esclavitud es que el esclavo no era una persona, no era considerado una persona, sino una cosa, y el dueño era el amo, ¿sí? Con todo lo que eso suponía. Lo que suponía que el amo, el esclavo tenía que hacer lo que el amo le ordenara, pero a su vez el amo era responsable por lo que le pasara al esclavo, es decir, como si fuera, como dijimos, como una relación de posesión, ¿no? Algo muy parecido a lo que hoy existe con los derechos reales, ¿sí? Esto existió durante mucho tiempo, de hecho hubo mucha lucha para que esto se aboliera, pero podemos decir que sería como el antecedente anterior a la relación laboral que existe hoy en día. Por otra parte, como podemos decir un punto intermedio entre la esclavitud y el derecho laboral, existió el trabajo por cuenta ajena, que es la posibilidad de que una persona contratara a otra para hacer una determinada tarea, que puede ser una locación de obra o servicio, pero que no suponía la relación de dependencia. Es más, este tipo de vínculo jurídico fue el que durante mucho tiempo fue contemplado en las legislaciones civiles de todos los países y es lo que en un primer momento se aplicó como normativa a las relaciones laborales que existieron, ¿sí? Es más, de hecho, algunos autores establecían que no hacía falta una normativa especial para el vínculo laboral porque ya existía el Código Civil.
o eventualmente el código comercial, en el cual sí se entendía que había una relación comercial entre ambas partes, ¿sí? Esto cambió después de un tiempo. Y ahora nos situamos fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con un acontecimiento histórico en muchos sentidos, que fue el descubrimiento de la máquina de vapor. En realidad tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? Pero el descubrimiento de la máquina de vapor fue algo que marcó una bisagra importante. Es más, los grandes autores dicen que la máquina de vapor, el celular y Tinder fueron las tres creaciones más importantes de la historia. No sé qué opinará Fiona, pero bueno, otros, lo de Tinder me lo contaron, no lo sé yo, pero bueno, la máquina de vapor en ese momento era lo más importante que existía, porque significó el cambio de la producción, el cambio de las relaciones laborales para siempre, porque se sustituyó la fuerza humana, la fuerza animal, por la fuerza de una máquina, ¿sí? Es más, en algún momento las personas que estuvieron presentes en este momento del descubrimiento de la máquina de vapor entendían que ese acontecimiento iba a cambiar para siempre el paradigma de las relaciones jurídicas y no se equivocaron. Por supuesto, también había gente que decía, no, esto va a significar el fin de la contratación de las personas porque se va a sustituir una máquina por una persona, ¿no? Bueno, si, yo creo que si esas personas hoy en día vivieran, no sé qué pensarían del teletrabajo, de la sustitución de muchas relaciones. Pero bueno, esto del miedo a la sustitución de la fuerza de trabajo siempre existió. Lo cierto es, volviendo a esa época, una de las cosas que significó el descubrimiento de la máquina de vapor y la revolución industrial fue un movimiento demográfico muy importante. ¿Por qué movimiento demográfico? Cuando hablamos de movimiento demográfico es el traslado de personas de una región a otra. Y si nosotros, si escuchan el ladrido de mi perra de fondo es porque, bueno, a veces escucha gatos que están acá al lado y se pone a ladrar como loca y no hay forma de pararla. Pero bueno, estaba hablando de que el movimiento demográfico significó el cambio de los paradigmas, porque a partir de ese momento la gente empezó a moverse a las ciudades porque eran donde tenían asiento las grandes fábricas o grandes establecimientos fabriles. Esto significó un cambio total de paradigma porque las personas dejaban de tener como sustento o como ingreso el salario en un campo, las personas que trabajaban en un campo, para ser asalariados en una fábrica. Hasta ese momento las maneras de hacerse con dinero de las personas eran o trabajar en un campo o ser cuenta propista, es decir, ser trabajadores independientes como los artesanos o los grandes productores, o ser de la burguesía, ¿sí? Es como si dijéramos hoy en día, bueno, las dos formas de tener plata son trabajando o siendo político hoy en día, por decir así, ¿no? Ahora, cuando se produce este movimiento demográfico y se produce la contratación de las personas por parte de las grandes industrias, empiezan a hacer nace la producción en cadena, ¿no? Es decir, la posibilidad de que un producto sea fabricado en iguales condiciones, pero con más cantidad, y esto significa el trabajo del trabajador que hace el mismo trabajo siempre cuando, cuando ocupa un puesto en la fábrica que es necesario para el producto determinado. Es decir, la producción en cadena significa que uno hace una cosa, otro hace otra, otro termina haciendo otra, y esto significa la producción de más productos para la venta. Nace la clase social, el proletariado. Obviamente el burgués es aquella persona que es el dueño de la empresa, de la industria, de la fábrica. Y por supuesto, ustedes me imagino que en algún momento estudiaron derecho, introducción al derecho, no me acuerdo, filosofía del derecho, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama la primera materia, ¿no? Aparte de derecho civil, bueno,
creo que teoría del derecho, si no me equivoco. Teoría del Estado, ¿no es? O Teoría general del derecho. Teoría general del derecho, ahí está. Parezco como los viejos profesores que decían civil 1, civil 2, no, bueno, teoría general del derecho. Bueno, ahí vieron, o por lo menos deberían haber visto, que en realidad la norma nace como el resultado de la necesidad de regular una conducta, y no es al revés. ¿Sí? Es decir, hay una conducta que necesita ser regulada y a raíz de eso se dicta una norma. Bueno, esto significa que ¿por qué no existía una norma? Porque el legislador no se imaginaba que era necesario controlar la conducta de una persona con una norma. Y a lo que se refiere a de lo que estamos hablando, cuando se produce el movimiento demográfico, se produce la contratación masiva de trabajadores para las industrias, obviamente no había ningún tipo de regulación específica de la jornada de trabajo, de los accidentes y enfermedades, del monto mínimo de salario, de los descansos, etcétera, de todas las directivas que tienen que ver con la celebración de un contrato de trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente quedaba al libre albedrío del empleador ser bueno o no. ¿Por qué? Porque en realidad no había ninguna norma que le impedía ser malo, por decir así. O sea, ser malo es lo mismo que ser abusador o abusar o tomar decisiones que iban en contra, por ejemplo, de la salud física del trabajador. Y es por eso que se vieron un montón de abusos, desde jornadas ilimitadas. Ya en ese momento nació el concepto de trabajador de cama caliente. ¿Qué significa esto? Que es un trabajador que vivía en la fábrica o en la empresa, quizás porque no tenía lugar donde ir o vivía lejos. Entonces trabajaba y se iba a dormir, y cuando se iba a dormir ocupaba la misma cama que había sido ocupado por un trabajador que había tomado el descanso mientras él trabajaba, y este trabajador que se levantaba pasaba a trabajar. Bueno, esto que también existe hoy en día también existe eso, pero bueno, en ese momento no había ningún tipo de impedimento por parte hacia el empleador para hacer esto. Por supuesto, también tampoco tenían obligación de darle una jornada limitada al trabajador, y mucho menos un salario mínimo. Y tampoco existía una discriminación en el sentido de disquisición respecto del trabajo de menores y mujeres, cosa que después existió, más allá de que hoy en día vamos a ver lo que tiene que ver con la regulación que tiene que ver con el trabajo de mujeres. Pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, a los menores, no había ningún tipo de impedimento. Es decir, un empleador podía contratar a un trabajador con su hijo de 10 años, y esto no existía ningún impedimento por parte de la norma, ¿no? Cosa hoy en día sería casi impensado, pero en ese momento no existía. Es más, me imagino que en ese momento, quizás como ocurre hoy en día, si el trabajador le decía algo al empleador, decía, no, mirá, estoy trabajando demasiadas horas, el empleador seguramente le diría, mirá, si vos no querés trabajar, no importa, hay un montón de trabajadores afuera esperando para ocupar tu puesto de trabajo, es más, por menos plata y más jóvenes que vos. O sea que ya en ese momento empezó el hecho de el abuso por parte del empleador. Bueno, cuando esto sucede, cuando se empiezan a producir los abusos por parte del empleador, fueron tan importantes, o fue tan importante contener este abuso por parte del empleador, que una de las primeras reacciones que se da, y si nos situamos por ejemplo en Inglaterra, donde se dio el epicentro de la revolución industrial, es que el Estado deja de ser un Estado laissez-faire, o por decir así, pasivo, y siente la necesidad del dictado de normas imperativas que regulen las relaciones laborales. Y ahí es cuando nace el derecho individual del trabajo. El derecho individual del trabajo es el conjunto de normas que regula la relación que existe entre el trabajador y el empleado, que después vamos a ver cuando vemos sujetos a qué llamamos trabajador y empleado. Pero en principio el Estado dice, esto no podemos dejarlo así, no podemos dejar librado a la libertad de cada una de las partes contratantes la celebración de un contrato. Ya en ese momento el Estado se da cuenta que el trabajador es una parte débil cuando se sienta a negociar, y por lo tanto no hay que dejarlo de protegido.
Es más, si lo dejamos desprotegido, nosotros estamos avalando el abuso por parte del empleador, porque si el empleador no tiene ningún límite, seguramente va a poder abusar tranquilamente. No significa que todos, pero con que haya algunos que lo hagan, ya esto significa que es algo que no puede dejar de ser atendido por el Estado. Entonces es así que el Estado dice, listo, dejo mi rol pasivo, porque hasta ese momento la política que existía, tanto en ese país como en otros países de Europa, porque en lo que tiene que ver con nuestro país y nuestro continente, estamos muy atrasados, o sea, fue muy atrasado el dictado de normas, pero lo que ocurría en ese momento en Europa principalmente es que el Estado decía, no, bueno, yo no me meto en las relaciones individuales, porque bueno, ellos celebran, hay libertad para contratar. De eso, obviamente, se trata el derecho civil. En el derecho civil vieron que las partes son libres de celebrar el contrato que quieran, salvo algunas excepciones, obviamente, que el propio Código Civil establece. Pero si no, en realidad, si yo quiero vender un auto muy barato, lo puedo hacer. Si yo quiero comprar un auto muy caro, lo puedo hacer sin que el Estado se meta, ¿sí? Salvo algunas otras regulaciones que son de orden público. Pero acá el Estado dice, no puedo dejar librado al azar de las partes casi nada, porque en realidad acá obviamente va a haber un abuso seguramente. Por lo tanto, necesito intervenir y dictar normas que regulen, por ejemplo, la jornada, que establezca una jornada limitada, que se establezcan descansos, que se establezcan normas respecto de accidentes o enfermedades. Imagínense si hoy en día, con la existencia de las ART, y la gente que trabajó con la ART puede dar fe de eso, con la existencia de las ART, los planes de prevención, las normas que existen, igual hay accidentes de trabajo. Imagínense en esa época, donde, por ejemplo, al trabajador no se le da ni casco, ni guantes, ni botas, ni... Bueno, imagínense en ese momento, bueno, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, había un accidente y el empleador no sabía qué hacer, o en el peor de los casos decía, bueno, no, si vos te accidentaste, ya no te necesito más porque no me servís para mi producción, por lo tanto, chao. Y el trabajador no solo se queda sin trabajo, sino queda sin cobertura. Y esto es terrible porque queda sin cobertura médica encima, ¿sí? Y más muchas veces siendo el sostén de la familia. Entonces fue necesario por parte del Estado meterse en esta relación entre particulares, porque no deja de ser una relación entre particulares el derecho laboral, pero en el cual el Estado está muy presente, por ejemplo, en este caso, dictando normas que regulan sobre este tipo de situaciones. Más, fue tan importante la labor del Estado que las leyes laborales de jornada y que tiene que ver con accidentes, por lo menos en nuestro país, son las más viejas. La ley de jornada es del año pasado. Una de las primeras leyes de accidente de trabajo es del siglo pasado, 1905, 1908, no recuerdo exactamente, que regulaba accidente de trabajo. Es más, muchas de estas normas fueron anteriores al dictado de la propia ley de contrato de trabajo. Ahora bien, además del rol del Estado y además de, que el Estado se inmiscuyó en estas relaciones individuales, también hubo otros actores sociales que intervinieron, ¿sí? Que es la figura anterior, en el cual a esta situación de desigualdad y esta situación de abuso se le llamó la cuestión social. Esto capaz que lo han visto en otras materias. Y es así que nacieron muchas propuestas o muchas corrientes políticas, filosóficas y hasta religiosas. El socialismo utópico, el socialismo científico, la encíclica Rerum Novarum, el anarquismo también en ese momento, u otras corrientes que establecían la necesidad de intervenir o de poner mano a esta relación que existía entre estas dos personas. Si hablamos, por ejemplo, de la encíclica Rerum Novarum, es que la Iglesia Católica dijo, no, momento, la relación laboral tiene que ser regulada porque si no el trabajador se lo toma también como una cosa, como en la época del esclavo, y no es una cosa, sino es una persona. ¿Sí? Mucho tiempo después, en otra expresión de la Iglesia, la Iglesia Católica dijo que el trabajo no es una mercancía. Esto para diferenciar de que el trabajador es una persona, el trabajo asociado con el trabajador no es una mercancía, sino que es una persona. Y fue así que empezaron a nacer, o por más dicho, con todo esto que dijimos, nace el derecho individual. La regulación o el dictado de normas que regulan la relación individual sin que las partes puedan dejar, sin dejar que las partes
libremente puedan pactar algo que contraría con esas normas, ¿sí? Después lo vamos a ver más claro a qué se refiere esto. Entonces, si nosotros hablamos de algo que el doctor Ackerman llama como el triángulo virtuoso, estamos hablando que con la revolución industrial nace, además de la máquina de vapor, nace el trabajador dependiente. O sea, es el momento en que el trabajador dependiente como lo vemos hoy en día, porque antes también el trabajador en un campo era dependiente, pero con la necesidad de protegerlo como existe hoy en día es que nace a partir de la revolución industrial. Entonces, al trabajador hay que hacer una casa, y si nos imaginamos que es una casita de cuentos en las cuales es como un techo a dos aguas, bueno, vemos que el primer techo, el primer lado del triángulo virtuoso son las normas imperativas que limitan la autonomía de la voluntad. Es decir, la posibilidad de que el trabajador sea contratado por un empleador, pero que el empleador sí o sí lo haga trabajar 8 horas, no más. Eso no se pacta, no se negocia. Por más que el trabajador quiera trabajar más, no, la ley no lo deja. La posibilidad de que el trabajador tenga días semanales de descanso, y eso tampoco puede ser negociado, que tenga un sueldo mínimo, que tenga unas vacaciones, o sea, que tenga cobertura de la salud y de la enfermedad. Bueno, esto tiene que ver con normas imperativas para el empleador, ¿no? Obviamente, porque cuando se está hablando de limitar la autonomía de la voluntad, estamos hablando de la voluntad del trabajador, pero estamos hablando de hacer normas imperativas para el empleador, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad lo que se trata de proteger es al trabajador, no porque el trabajador sea bueno siempre, sino porque el trabajador es débil, pero no débil físicamente, sino débil jurídicamente, ¿sí? ¿Por qué es débil jurídicamente? Y porque está sentándose a negociar con un empresario que es el que tiene los medios técnicos y jurídicos y los medios económicos, es decir, tiene el dinero. Y él no tiene dinero, porque si tuviera dinero seguramente no sería un empleado dependiente, pondría su propio negocio, sería él quien contratara a otros trabajadores. Por lo tanto, teniendo en cuenta que solamente tiene eso para negociar, es que hay que protegerlo. Ahora, muchos dicen que también en este momento, en esta época, no se sabe bien exactamente cuándo, pero más o menos para esa época, también nace el derecho colectivo o las normas de derecho colectivo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de derecho colectivo? Derecho colectivo del trabajo, ¿no? Estamos hablando a las normas que regulan la relación entre otros sujetos que son trabajador, pero asociado o agrupado con otros compañeros en busca de la defensa del bien común y la relación que tienen estas personas con el empleador o empleadores, ¿sí? Me imagino yo que en algún momento algún trabajador que había sido contratado por uno de estos dueños de las empresas, las industrias de esa época, les planteó a sus compañeros, me parece que nos están pagando poco por lo que trabajamos, y mirad todo lo que producimos, todo lo que vende. Ya no sé si no existía el auto en ese momento, pero imaginemos que iba en carruaje, ya el empleador cambió 2 veces el carruaje, se mudó de una casa a un castillo, o sea que imagínate, y gracias a el trabajo que hacemos nosotros. Bueno, lo que nosotros que tendríamos que pedir es un aumento de sueldo, ¿sí? Entonces me imagino que, como pasa muchas veces, ¿no? Hay algunos que dicen, sí, la verdad tenés razón, otros dicen, no, no, yo no me quiero meter, yo tengo 4 hijos, no, no quiero lío, no que. Otros dicen, no, 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 yo para nada. Y otros dicen, bueno, mira, yo te banco, pero habla vos, porque yo tengo miedo, no sé hablar. Entonces siempre hay uno que es el líder en esta de la defensa de los intereses comunes y dice, bueno, listo, yo voy a hablar. Entonces va a hablar y seguramente este compañero dice, pero el tema es que si yo voy solo y le pido aumento para mí, me va a decir que no, porque obviamente está claro, porque más allá de que por más que sea buen trabajador, somos muchos acá y nadie es indispensable, ¿no? Pero si yo les digo que voy en representación de todos y que si no nos aumenta, mañana no venimos, y capaz que le genero un lío. Entonces muchos se habrán asustado y dicen, bueno, listo, algunos habrán dicho, bueno, hacelo. Entonces fue al empleador. Me imagino que como pasa hoy en día cuando ustedes, generalmente antes de empezar las clases, las paritarias docentes, es un tema, esto que pasa mucho, en el cual las paritarias significa la discusión del aumento de sueldo de un grupo de trabajadores, llevado adelante por
una entidad que los representa, que es el sindicato. Entonces, esto pasa, bueno, queremos aumento de sueldo para mis representados, no hay plata, bueno, sí, no hay paro, bueno, entonces empieza la negociación. Bueno, algo así nació. Las paritarias nacen como lo que yo les estoy contando. Este trabajador que va al empresario, le dice, o al dueño de la industria, ¿no? Le dice, bueno, nosotros entendemos que si bien estamos contentos con el trabajo y que nos gusta lo que hacemos, creemos que merecemos un aumento, porque hace como 2 años no nos aumentan, y bueno, creemos que lo que nosotros hacemos y lo que producimos nos justifica. El empleador dice, no, mira, todo bien, pero yo no tengo plata, que esto, lo otro, tengo deuda. Bueno, pero te compraste 2 carruajes, te cambiaste el castillo, que me estás controlando, me estás contando las costillas, las discusiones que hay. Dice, bueno, esto es muy simple. Pacíficamente te decimos que si no nos aumentas, mañana no venimos. ¿Cómo no van a venir? Bueno, dice, bueno, es así. Con la idea de que una cosa es despedir a un trabajador y otra cosa es despedir a 20 y saber que si no produce durante una semana, 2 semanas o el tiempo que le puede tardar en contratar otros 20 trabajadores y explicarle la tarea, bueno, entonces el empleador dice, bueno, está bien, negociemos. No te puedo dar el 20% que me pediste, puedo dar el 10%, no, el 20%, bueno, el 10%, pero en 2 cuotas y así, bueno, así nace el derecho colectivo. ¿Por qué hablamos de normas de derecho colectivo? Porque en realidad estamos hablando de normas que obviamente que van a regular este tipo de relación entre el sindicato y el empleador o grupo de empleadores. Por ejemplo, según la normativa de las asociaciones sindicales de trabajadores, cuando hablamos de sindicatos, estamos hablando como sinónimos de asociaciones de trabajadores, estamos hablando también de gremios, uniones, o sea, vamos a hablar como sinónimos, ¿sí? Es lo mismo, el sindicato, la unión, el gremio, son normas que regulan la actuación de esta entidad con la contraparte, que es el empleador o empleadores. El empleador no necesariamente tiene que tener una entidad que lo represente. Puede ser una cámara empresarial como puede ser uno solo. Esto va a depender de la actividad. Cuando veamos derecho colectivo vamos a ver que hay distintos tipos de asociaciones gremiales, que tienen que ver por actividad, por oficio de profesión o por empresa. Si hablamos, por ejemplo, de un sindicato por actividad, imaginemos el de la UOM, metalúrgicos, en el cual el sindicato, el secretario general de la UOM, decide sentarse a negociar con los principales dueños de las empresas metalúrgicas, le dice, bueno, quiero un aumento de sueldo. Bueno, entonces, para que esto se plasme, se tiene que firmar un acuerdo y eventualmente una paritaria, y esto plasmado en un convenio colectivo de trabajo, que es una norma. Un convenio colectivo de trabajo es un contrato con fuerza de ley, ¿sí? Y esto tiene que ser regulado, porque este convenio colectivo de trabajo tiene que ser refrendado por el Estado para que tenga obligación. Entonces, de esto hablamos cuando hablamos de normas de derecho colectivo, no quiero anticiparme mucho para no marearlos, pero bueno, hablamos de normas de derecho colectivo. Entonces, en principio teníamos que, a raíz de, después de la revolución industrial y todo lo que causó, no solo una revolución industrial, sino una revolución de relaciones jurídicas laborales, es que este trabajador, después del dictado de las normas individuales y colectivas, ya tiene una protección. Por lo menos ya sabe que tiene el techo a 2 aguas. El problema es que a raíz de la primera lluvia se le empezó a inundar. Empezó a entrar agua por abajo. Dice, está bien, todo bien, no me mojo de arriba, pero me mojo de abajo. O sea, imaginemos, si no tengo buenos cimientos, yo tengo miedo que después, si entra agua y se afloja el piso, se me caiga el techo encima. Entonces, me parece que hay algo que está faltando. Entonces, ¿qué es lo que estaría faltando en este tipo de normativa que regula la relación primero individual entre el trabajador y el empleador, y después en forma colectiva, el trabajador asociado con el empleador? Y lo que falta regular es qué pasa cuando el trabajador tiene problemas para trabajar. Por ejemplo, se queda sin trabajo, cuando se enferma, o sea, cuando no puede dar cumplimiento a sus normativas, o cuando llega grande y no puede trabajar más. ¿Qué hace? ¿De qué vive? Bueno, entonces fue necesario crear un sistema. Y que para eso nos vamos ahora a 1848, estamos hablando de la época del el imperio austro-alemán, en el cual
Otto Bismarck era el canciller de ese imperio, un canciller totalmente autoritario, y en realidad nunca se imaginó lo que estaba haciendo, pero a pesar de lo loco que fue, de lo que significaba esta persona, autoritaria, totalmente antidemocrático, bueno, él fue el que dio creación al Seguro Social. ¿De qué manera? Esto dictando la Ley de Seguro de Enfermedad de 1883, pero no por una actitud altruista. Lo que cuentan los historiadores dicen que, obviamente, estaba en una época de crisis económica y la población a su cargo estaba empezando a hacer manifestaciones. Y más a partir de la influencia del Partido Socialdemócrata y del Manifiesto Comunista, que empiezan a desperdigar ideas en el sentido de que, bueno, la igualdad, de que el Estado no tiene que ser autoritario. Y es así que empieza a haber algunas manifestaciones, algunas que terminan de la peor manera. Y fue así que uno de los asesores cuenta que le dice al canciller Otto Bismarck, que era bastante cerrado, le dice, don Otto, no sé si le habrá llamado don Otto, von Bismarck, no sé cómo se hacía llamar, el canciller de hierro, dice, hay un problema, la gente tiene hambre. Dice, bueno, ¿y qué problema tengo yo? No, es que hay algo que darle. ¿Pero por qué? Y porque si no le damos algo de comer, nos van a prender fuego el castillo o donde estemos acá. Y dice, bueno, ¿y usted qué planea? Y dice, bueno, a darle algo, bueno, pero no hay plata. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de alguna manera tenemos que darle una solución. Y así fue que, sin querer, porque a veces estas cosas pasan, es que crean el seguro social. El seguro social tiene que ver con una idea que hoy en nuestro país se plasmó con las AFJP, que es la idea de que la persona que trabaja destine parte de su salario para ahorrar para futuras necesidades de salud o desempleo que le puede ocurrir a esta persona. ¿Sí? Por eso se llama seguro social. Es decir, que se paga un seguro para que después cubra las contingencias que le puede ocurrir a una persona, que son desde la vejez, fallecimiento, la enfermedad o el desempleo, ¿no? Que son las más importantes, por lo menos en ese momento eran las más importantes. Fue así que se creó, pero en ese momento la primera idea fue de sacar algunos impuestos que puedan cubrir esas coberturas de seguro social, pero después se decidió que sean por cotizaciones. Cuando hablo de cotizaciones es de que cada una de las personas que trabaja se paga su propia cobertura social en el futuro. Bueno, esta creación sin querer de Otto Bismarck fue copiado por muchos otros países de Europa, diciendo, bueno, es una solución, porque en realidad ante la falta de ingresos o el estado de necesidad, está bueno que ellos mismos sean quien cubran, ¿no? El problema es obviamente elegir una buena entidad que administre esos montos, ¿no? Que esto es otro tema, ¿no? A ver quién administra esos montos y quién hace quién cubre las necesidades de forma correcta. Pero en fin, bueno, esto fue la primera solución a la otra parte del triángulo que faltaba. Pero en realidad la solución final o la más adecuada, y es la que hoy en día se utiliza en la mayoría de los países del mundo, es lo que se dio en llamar el Plan Beveridge. Este hombre, William Beveridge, inglés él, tiene mucha participación porque cuenta la historia que cuando se estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro inglés, Churchill, reúne a su gabinete y les dice, como ustedes se habrán dado cuenta, estamos en guerra y solamente hay dos resultados para la guerra, o la perdemos o la ganamos, ¿no? O sea, como todo político, muy inteligente, ¿no? Dando esas premoniciones. Dice, bueno, si nosotros perdemos la guerra, estamos hablando de Gran Bretaña en ese momento, si nosotros perdemos la guerra, nuestras preocupaciones van a ser saber aprender a hablar alemán, porque vamos a ser una provincia de Alemania, y después si nos gusta el Werder Bremen, el Bayern Múnich, y si nos gusta la cerveza medio tibia, como les gusta a los alemanes, ¿no? Porque el chucrut creo que a todo el mundo le gusta, ¿no? Ahora,
si nosotros ganamos la guerra, las preocupaciones van a ser mucho más importantes que todas las que les dije, a pesar de que hemos ganado la guerra. ¿Por qué? Porque si bien vamos a festejar el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, cuando nos demos vuelta vamos a ver un país devastado. Un país que no tenga industria, porque la industria ha sido dedicada a las armas, que no va a tener juventud, porque muchos de los jóvenes han sido soldados y muchos no volvieron. Vamos a tener mucha juventud con muchos problemas psicológicos y físicos, porque son los soldados que van a venir y van a tener problemas. Vamos a tener muchas familias devastadas, porque va a haber muchos soldados que han dejado viudas e hijos huérfanos. Así que nosotros tenemos que elaborar un plan para poner de pie de vuelta a nuestro país, pero con una condición, o mejor dicho, con una característica muy especial, es que no tenemos plata. Es decir, entonces lo agarra el primer ministro, lo agarra el ministro de Trabajo, Ernest Bevin, le pone la mano en el hombro y dice, necesito que usted me elabore un plan de cómo hacemos para afrontar la posguerra si ganamos la guerra. Entonces Ernest Bevin dice, sí, por supuesto, señor primer ministro, y se va y dice, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo hago? Es como que digan, bueno, necesito que usted mantenga una familia pero sin sueldo. Entonces dice, ¿cómo hago? ¿De qué me disfrazo? ¿Qué invento? O sea, tenés este dinero y vos tenés que vivir un mes con 5.000 pesos. ¿Cómo hacemos? No hay forma. Tenemos que de alguna manera ver qué hacemos. Entonces, Ernest Bevin empieza a investigar y descubre que hay una persona que ya escribió algo de esto que tiene que ver con lo que ya se empezaba a llamar seguridad social, y que fue William Beveridge. Entonces lo va a ver, le dice, mire, me manda el primer ministro inglés para que usted elabore conmigo un plan de salvataje de Gran Bretaña. Entonces, algunos cuentan de que Beveridge dice, ¿en serio? ¿Usted ya me leyó? Sí, hace mucho lo vengo leyendo a usted. Mentira, pero bueno. Bueno, es así que William Beveridge, por suerte, elabora un plan en el cual el principio más importante en el que está basada la seguridad social hoy en día es la solidaridad. Es decir, la solidaridad, esto significa que el que más tenga ayuda o colabora para el que menos tiene, aquel que tiene salud ayuda y colabora para el que no lo tiene, y los que son jóvenes ayudan y colaboran para los que son de mayor edad. No vamos a llamarlo viejo para que nadie se sienta ofendido, principalmente yo. Entonces, de esta manera, elabora un plan que creo, por cómo están las cosas, tan mal no le fue a Gran Bretaña, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y elaboró ese plan de salvataje, y es así que, gracias a ese plan, si volvemos al triángulo virtuoso, teníamos a este trabajador que tenía, por un lado, las normas imperativas de limitación de la voluntad, por otro lado, las normas de derecho colectivo, que regulaban las relaciones colectivas entre la asociación o grupo de trabajadores y los empleadores, el empleador o empleadores. Y por último, teníamos la seguridad social, que ¿para qué sirve? Y ahora ya tenemos una aproximación, porque me imagino que si la mayoría tenían poco vínculo con el derecho laboral, con la seguridad social, nada, seguramente, nada, salvo que capaz que algunos sabía que había un grupo de música español que se llamaba Seguridad Social, pero el resto no tenía ni idea. Bueno, la seguridad social es una rama del derecho autónoma, separada del derecho laboral, que si bien nacieron juntas, después separaron, que sirve para cubrir necesidades económicas, obviamente, no otro tipo de necesidades. Es decir, la seguridad social sirve para cuando una persona tiene necesidades, ¿sí? Entonces, basado en el principal, en el más importante principio de la seguridad social, que es la solidaridad, que es que para que el Estado pueda cubrir las necesidades de los individuos, es necesario que todos colaboren. Empezando por uno mismo, porque en realidad uno no se libera de la colaboración. ¿Cómo? Cuando uno está trabajando en relación de dependencia y bien registrado, hace aportes, por ejemplo, a la seguridad social, a la obra social, en algunas cosas al sindicato. Entonces, con ese aporte que uno hace mes a mes, el día de mañana uno puede acceder a una cobertura, por ejemplo, de una jubilación. Con ese aporte que uno hace mes a mes, uno si va a un hospital el cual trabaja con su obra social, puede ser atendido, porque si no, tiene que ir al hospital público. Entonces, es
de esta manera que la seguridad social entra en juego. Entonces, acá con estos 3 lados del triángulo o esta casita ya con el piso terminado, con cimientos buen firmes, es que el trabajador se siente un poco más protegido. Por lo menos sabe que no puede ser explotado por el empleador porque hay normas que lo limitan. Eventualmente, si tiene alguna necesidad de negociar con el trabajador, con el empleador, sabe que puede ir al sindicato, o debería, ¿no? Porque capaz que algunos dicen, no, pero a los sindicatos que tenemos hoy en día, bueno, pero estamos hablando de la teoría, ¿no? De la práctica, ¿no? Pero sabe que el sindicato protege sus intereses, entonces va a luchar por ejemplo, aumento de sueldo. Es más, les doy un dato simplemente, y esto lo vamos a ver cuando veamos el tema salario. No existe ninguna obligación legal, lo repito, del empleador de aumentar sueldo. Es decir, no está obligado legalmente. Esto significa que el empleador podría no aumentar sueldo nunca. Entonces me dirán, entonces, ¿cómo se producen los aumentos de sueldo? Por el sindicato. Son los sindicatos los que obligan al empleador al aumento, como medida de acción directa o de otra manera. Por eso por eso vemos que algunos sindicatos, si ustedes leen las noticias, obtienen más aumentos que otros, ¿no? O sea, hoy en día, por ejemplo, ser de camioneros es un golazo para los trabajadores porque saben que tienen los mayores aumentos. Hay otros sindicatos un poquito más chiquitos que no tienen tanta fuerza y a veces tienen que ser apoyados por otros. Pero por eso, porque no hay obligación legal del empleador de aumento de sueldo. Por más que pasen años y años, no hay ninguna obligación legal. Por eso existen el derecho sindical y las normas de derecho colectivo que regulan esta relación. Y por último, el piso, que es la seguridad social, que sirve de ayuda para solventar las necesidades económicas que esta persona tiene, por ejemplo, cuando se accidenta, ¿sí? Si bien la RT es una empresa privada, está dentro del sistema de la seguridad social, porque no es el empleador quien le paga al trabajador, sino que es la RT. Cuando se jubila, es el Estado quien le paga un ingreso, que es la jubilación. Si esta persona fallece y deja un viudo o una viuda, bueno, es el Estado quien le va a pagar un ingreso, que es otra contingencia. Si esta persona tiene un hijo o una hija, esta persona va a recibir una ayuda por lo que significa ese egreso extra que significa criar un hijo. Y así varios, ¿no? Así otras contingencias que vamos a ver cuando vemos seguridad social. Ahora, si nosotros nos podemos analizar más detenidamente, vemos que la razón de ser de que existan normas imperativas para limitar la autonomía de la voluntad o normas de derechos individuales es porque los valores que entregan el empleador y el trabajador a la hora de negociar son muy dispares, ¿sí? Pregunta a Lucas Monteros si puede hacer una consulta. Sí. Si puedo activar el micrófono. Sí, puede. Una consulta. Estaba recién escuchando el tema de... ¿Se me escucha bien? Te escuchamos bien. Alto, fuerte y claro. Perfecto. Con el tema este de los sindicatos, en el caso de las negociaciones salariales, ¿qué es lo que pasa con los rubros o las actividades que no tienen sindicato? ¿Cómo se negocia eso? Es una buena pregunta, ¿no? Eso queda a voluntad del empleador aumentarlo. Lo que pasa es que muchas veces los aumentos sindicales de otros gremios influyen en el empleador, ¿sí? Esto pasa. Es el empleador voluntariamente quien decide un aumento. En algunos casos el Estado ha dictado decretos, principalmente el Poder Ejecutivo, no existen normas en manos del Congreso, pero muchas veces decretos de aumento, pero en general es la voluntad del empleador la que va a significar el aumento. O sea, aquellos que no tienen sindicatos, igual no son ahora algunas que otras actividades nuevas, pero en general la mayoría tiene su representación sindical, ¿sí? Aunque más no sea, esto lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo. En forma promiscua. En forma promiscua significa un sindicato sin personería gremial, pero con representatividad, ¿sí? Esto lo vamos a ver que hay un conflicto ahora entre aquellos sindicatos con personería gremial que supuestamente son los autorizados por la ley para negociar y aquellos que no lo están, un grupo de trabajadores que se autoconvoca y representa. Pero bueno, en principio no hay ninguna forma de obligar al empleador por parte del trabajador a un aumento de sueldo que no sea mediante una paritaria en un convenio colectivo de trabajo. No sé si respondí la pregunta. Entonces, volvemos al tema. Perfecto. Volvemos al tema de el triángulo virtuoso.
Cuando hablamos de derecho individual, hablamos de trabajador y empleador. Y dije que los valores que entregan a la hora de negociar son muy dispares. O sea, uno entrega mucho más que otro. Es decir, uno está cediendo mucho más que otro. ¿Por qué? El empleador, cuando contrata a un trabajador, ¿qué es lo que entrega a cambio de recibir el trabajo? Salario. ¿Eso qué sería? Si nosotros, aquellos que son expertos en derecho penal, no me maten si digo una burrada, porque lo di hace mucho tiempo el derecho penal, pero en el Código Penal, las penas contra el delito de propiedad, no sé cuántos, un robo, no sé cuál sería la pena máxima, no sé, pongamos un monto de años, pero estamos hablando de que lo que está cediendo el empleador es propiedad. ¿Por qué? Porque es dinero, es decir, cede una suma de dinero, eso es propiedad, ¿no? Protegido como, como el derecho de propiedad. Ahora, si nosotros analizamos lo que está entregando el trabajador cuando pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador, ¿qué es lo que está entregando? A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué entrega? O sea, ¿qué valor? Así como el empleador entrega propiedad, ¿qué está entregando? Su Libertad y fuerza de tiempo. trabajo. Su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. Tiempo. Tiempo. La fuerza de trabajo, sí, pero en realidad, ¿qué valor? A ver, ¿qué derecho protegido por el Su derecho propio penal? cuerpo. Sí, Ahí Libertad. María Luján Dantas no necesariamente, porque si es, por mandó ahí ejemplo, por el chat. el trabajo no estaría entregando el cuerpo, sino que estaría No, la entregando... libertad. Y Luján La dijo, libertad. Está, libertad. muy bien, ahí lo dijeron varios, sí, lo habían dicho antes, pero no había ubicado que. La libertad, exactamente, cosa que si hacemos la comparación entre la protección que le da el derecho penal a la propiedad y a la libertad, creo que se pena mucho más el delito contra la libertad que contra la propiedad, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, estamos hablando, creo que un secuestro extorsivo son hasta 25 años o perpetua, si no me equivoco, ¿no? Corríjanme lo que hacen derecho penal por las dudas. Mientras que con un delito contra la propiedad no es tanto. Esto significa que ya les vamos, el trabajador está entregando mucho más que el empleador. Eso sin tener en cuenta que el trabajador no tiene poder de negociación, porque en realidad, ¿qué es lo que puede negociar? O sea, salvo que sea Messi quien esté negociando el contrato, salvo que sea Cristiano Ronaldo, ¿quién puede llegar a decirle al empleador, no, yo por menos de esto, no trabajo? ¿Sí? Es más, yo creo que alguno de ustedes ha tenido que completar una planilla cuando quizás fue a su primera entrevista y cuando llega el momento de la pregunta del millón, ¿cuánto quiere ganar? Entonces uno se agarra la cabeza y dice, ¿cuánto le pongo? ¿Cuánto quiere ganar? No tengo ni idea. Si le pongo mucho, va a decir, ¿y este quién se piensa que es? Si le pongo poco, va a decir, este no se valora. Entonces uno no sabe qué poner. Bueno, ¿esto por qué? Porque en realidad uno hasta no sabe cuánto vale su trabajo. Es decir, no tiene ni idea cuánto puede valer su trabajo, ¿no? Quizás después de que uno trabajó y que ya está en relación de dependencia y sabe lo que puede llegar a producir, sabe lo que puede ganar el empleador, sabe, no, bueno, yo este trabajo, yo sé que tengo que ganar tal cosa, pero si uno lo agarrara así, medio el primer trabajo, no sabe cuánto vale. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está entregando, o sea, esto tiene que ver con que lo que está entregando es la libertad y quien pone el precio de la libertad es el empleador. Más allá de, obviamente, las obligaciones que tiene convencionales del salario mínimo, pero en realidad quien le pone precio a su libertad, así como dice la canción de Calamaro, es el empleador. Entonces, para que esto no pase libremente, es que el Estado se mete, dice, no, un momento, ya sé que vos le vas a poner precio a la libertad del trabajador que vas a contratar, pero yo te voy a poner algunos topes para que no lo contrates más de 8 horas, no le pagues menos del salario mínimo o menos del salario de convenio, le des días de descanso, como para que la negociación no sea tan dura para el trabajador. ¿Sí? Es más, tranquilamente el trabajador no necesita negociar nada porque está todo negociado por él ya sea en la ley de contrato de trabajo como en los convenios colectivos de trabajo o en las normas aplicables a la relación laboral. Entonces, como lo que se intenta proteger es la libertad, es que por eso existen las normas imperativas de derecho de trabajo. Cuando hablamos de normas de derecho colectivo, en realidad acá ya no está tanto en juego la libertad, sino la igualdad. ¿Por qué? Porque en realidad
lo que se intenta con las relaciones colectivas es que el grupo de trabajadores esté en un pie de igualdad con el empleador. Que acá es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque un trabajador en forma individual no puede negociar ni cerca un aumento de sueldo, salvo que sea Messi, como dijimos, o salvo que sea un trabajador muy calificado. Pero un grupo de trabajadores, aunque sean del último cargo, si lo amenazan con una medida de acción directa, sí. Entonces, lo que se protege con las normas de derecho colectivo es la igualdad. Y cuando hablamos de la seguridad social, hablamos que el principio más importante era la solidaridad. Bueno, entonces vemos que este triángulo virtuoso, esto es una idea del doctor Ackerman, el titular de cátedra, entendemos que gracias a esta elaboración del triángulo virtuoso, llegamos a lo que en algún momento un grupo de locos también llamó, dijo, vamos a defender la libertad, la igualdad y la solidaridad, y si cambiamos solidaridad por fraternidad, estamos hablando de los postulados de la Revolución Francesa, ¿no? Estamos hablando de un grupo de locos que logró un montón de cosas y logró un cambio paradigmático también en la historia, y esto tiene que ver con las relaciones laborales. Entonces, teniendo en cuenta esto, es que vamos a partir desde el vamos que no existen buenos y malos en la relación laboral, porque ni el empleador es siempre malo, ni el trabajador es siempre bueno. Lo que existen son trabajadores y empleadores que tienen que cumplir normas que, para proteger la libertad del trabajador, son individuales e imperativas, para que haya un pie de igualdad, son las normas de derecho colectivo, y para que haya solidaridad y para que haya satisfacción de las necesidades por parte del trabajador o trabajadora, ya sea durante la relación laboral o después de esta, es que existe la seguridad social. Entonces, por eso. Ahora, si hablamos de libertad, hay un artículo del doctor Ackerman que habla de que en realidad algunos decían, pero no es tan así, no es que el trabajador cede la libertad, sino que cede su tiempo o cede otras cosas. Bueno, él cuenta que en un artículo que también se los voy a pasar, se llama Entre el exabrupto y la esperanza, que cuenta la historia de un esclavo a punto de obtener su libertad. Un esclavo, quizás hablamos de 1810 o 1805, en la época de la colonia acá, y que está a punto de recobrar la libertad, y que la noche anterior a recobrar la libertad tiene un sueño y se ve a él intentando abrazar la libertad, representada como una mujer hermosa, y entonces él va corriendo a abrazarla, y antes de que esté llegando, la mujer le pone el brazo y dice, no, momentito, momentito. Antes de que vos me alcances, o antes de que, de que me abraces a la libertad, me verás negada 3 veces. Se despierta diciendo, tuve una pesadilla, bueno, re loco. Dice, y ya es el día de la libertad. Entonces se levanta, va a ver a partir de ese momento ex amo, y el ex amo le dice, bueno, sos libre, ya está, puedes hacer lo que quieras. Por fin llegó este día, te agradezco mucho, la verdad, espero no haber sido muy mal amo, pero bueno, ahora sos libre, una etapa nueva de tu vida ha nacido. Entonces, así que el esclavo sale, va a pasear, disfrutando como nunca de su libertad, en realidad disfrutando por primera vez su libertad, y camina, bueno, así va a recorrer un lado u otro, va para un lado, va para el puerto, ve esto, lo otro, se sienta en la plaza, justo era un día soleado, toma sol, bueno, pero a las 5 horas empieza a tener hambre. Entonces dice, bueno, tengo hambre, ¿y ahora qué hago? Entonces dice, bueno, le pregunta a alguien, dice, che, tengo hambre, ¿qué hago? Dice, no sé, a mí no me preguntas. Dice, yo voy a hacer una cosa, más o menos pregunta la hora, y era en la hora en la que el amo le daba el plato de lentejas diariamente. Entonces vuelve a la casa del amo y se sienta en la mesa para que le dé el plato de lentejas. Y en eso pasa el amo, que no lo esperaba. Le dice, esperaba que vengas a visitarme, pero no tan rápido. ¿Pasó algo? ¿Te olvidaste algo? ¿Puedo ayudarte? Y dice, no, tengo hambre. Y bueno, vino a buscar el plato de lentejas. Ah, no, pero viste que como vos sos libre, ahora no tengo ningún tipo de obligación para con vos. O sea que no te voy a dar plato de lentejas. Pero tengo hambre. ¿Y qué hago? Dice, mirá, vos para obtener comida tenés que tener plata. Sí, sí. Y no tenés plata vos. Porque obviamente no te pagaba yo como no hay indemnización para el esclavo. Entonces tenés que trabajar. Dice, dice, bueno, tenés 2 opciones. O ser un capitalista y tener tu propio negocio,
o si querés ser político, en esa época no existía, o trabajar por otra persona. Vos no tenés plata, no sos capitalista, por lo tanto esa opción desechala. Entonces tenés que trabajar. Entonces ahí se le aparece la libertad y dice, me viste negada por primera vez. Porque como tenés hambre, no tenés la libertad entre elegir entre trabajar y no trabajar. Porque como no tenés plata, no sos libre para elegir trabajo o no trabajo. De hecho, si no tenés plata, no me queda otra, no soy libre. Entonces, esa libertad se ve negada por primera vez. Entonces le dice, bueno, está bien, perfecto, bueno, no tengo problema en trabajar, total, lo hice toda la vida, lo hice como esclavo. Pero el me dice, lo que pasa es que yo no tengo trabajo para darte. No, ya está. Ya dije, cuando se aboliera la esclavitud, no tengo más empleados, listo, ya está. Me quedo yo con mi señora, solo disfrutamos la jubilación y listo. Nos arreglamos como podemos. Dice, bueno, pero necesito trabajar. Dice, bueno, no sé, fíjate, anda a buscar. Entonces sale y dice, bueno, voy a conseguir trabajo enseguida. Va enfrente, pide trabajo, y le dice, no estamos tomando gente. Va a otro lugar y dice, no, es más, estamos con reducción de personal. Otros ya empieza a sentir la discriminación. Dice, se necesita empleado, pero ex esclavos abstenerse, esas cosas. Ya se siente que está todo mal. En un momento pensó, dice, al final era mejor ser esclavo, porque no tenía que pensar tantas cosas. Entonces, ahí medio que se sienta en un asiento con hambre, cansado, transpirado, sucio por haber transpirado, y se le aparece la libertad y dice, me viste negada por segunda vez. ¿Te acordás la primera vez que no podés elegir entre trabajar y no trabajar? Y la segunda es que tampoco podés elegir para quién trabajar, porque en realidad es el empleador quien contrata trabajadores, no trabajadores que contratan empleadores. O sea, no existe, salvo el caso de Messi, ¿no? que dice, a ver quién me quiere contratar y él elige. Pero en general no es así. Uno, cuando recién empieza, no puede elegir para quién trabajar. Es más, tampoco puede elegir de qué trabajar. O sea, es lo que hay. ¿Sí? Y ahí se da cuenta que en realidad, y esto lo vamos a ver cuando vemos salario, dice, yo lo que necesito no es trabajo, yo necesito salario. Por lo tanto, en realidad, el trabajador no busca trabajo, busca salario. Es más, yo creo que alguna vez algún amigo de ustedes, o ustedes mismos alguna vez le dijeron a un amigo, se necesito trabajar de qué. Me gustaría de tal cosa, pero no importa, de lo que sea, mientras sea, porque en realidad lo que necesito es salario. Si alguien me pagara sin trabajar estaría buenísimo, no necesitaría trabajar o haría lo que yo querría, pero en realidad lo que yo necesito es ingreso. Por lo tanto, necesito trabajar para ganar un ingreso. Es más, nadie trabajaría gratis, ¿no? Si uno necesita trabajar y uno dice, che, tengo un trabajo en una fundación en el cual haces cosas re divertidas, pero sin plata, le digan, no, todo bien, pero eso lo hago cuando tenga plata, pero no cuando no necesito. Entonces ahí triste el esclavo, ya se vio negada por segunda vez y medio que la intriga y dice, bueno, hasta ahora esto todo mal. O sea, yo pensé que iba a ser el mejor día de mi vida y es el peor, porque en realidad esto de ser libre es bastante complicado, no es tan fácil ser libre. Entonces dice, bueno, ya está, no me queda otro, algo tengo que hacer porque tengo que comer. Entonces va caminando, se va en medio de los suburbios de la ciudad y allá a lo lejos, en una bajada, como un pasaje, ve una luz prendida, menos tenue. Y dice, bueno, yo voy ahí, me arriesgo, aunque sea pido que me dejen dormir hoy, no sé, algo voy a hacer. Y cuando está llegando, ve un cartelito muy chiquitito, se necesita empleado. Entonces dice, bueno, es mi última oportunidad. Entra y dice, mire, yo necesito trabajar. Dice, bueno, justamente estamos necesitando un trabajo. ¿Usted qué sabe hacer? Tal cosa, la otra. Bueno, justamente es lo que necesitamos. Uy, qué bueno. Dice, bueno, pero siéntese acá. Dice, le voy a decir cuáles son las condiciones del trabajo. El trabajo es de 8 horas y tiene media hora de descanso. No puede usar el celular, imaginemos que usa el celular. No puede hablar con los clientes. Usted tiene que vestirse de tal manera, un uniforme. Tiene que ser puntual, tiene que estar limpio, tiene que ser respetuoso. Tiene solamente el domingo de Franco, cuando no sea un domingo feriado porque hay mucha gente, tiene solamente 14 días de vacaciones el primer día, y usted va a cobrar el mínimo de convenio. Entonces ahí se le aparece la libertad y dice, bueno, me viste negada por tercera vez. ¿Y cuál es la tercera negación? ¿Se acuerdan la primera? No puede elegir entre trabajar y no trabajar. Tampoco puede elegir para quién trabajar, y una vez que entra a trabajar, se somete a la relación de dependencia, que es que ahí sí su libertad se ve perdida totalmente. ¿Por qué? Porque no puede hacer lo que quiere, sino que tiene que someterse a la voluntad del empleador. Y esto lo vamos a ver cuando veamos contrato de trabajo, que es la relación de subordinación o dependencia que existe del
empleador hacia el trabajador, que es que el trabajador no puede hacer lo que quiera, por más que crea que es lo mejor, tiene que hacer lo que el empleador le diga. Es más, muchas veces un empleador utiliza la frase como, pero yo te pago por esto. O sea, yo te pago para que hagas lo que yo diga, no para lo que vos quieras, ¿sí? O yo no te pago para que vos hables por teléfono, yo te pago para que atiendas clientes. Bueno, esto tiene que ver con la relación de dependencia, que es un requisito sine qua non o es una característica típica del contrato de trabajo, que no existe en otro tipo de relaciones laborales, que tiene que ver con esto de la relación de dependencia entre el empleador y el trabajador. Entonces, teniendo en cuenta esto, y ya que vimos esto, la negación de la libertad, es que es tan importante la regulación individual del derecho al trabajo, o en el contrato de trabajo, que es lo que vamos a ver durante todo el curso. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un descanso, porque después de escuchar historia, tomamos 10 minutos de descanso, 6 menos 10, nos volvemos a conectar, ¿les parece? Ahí Carolina Ferreira tenía una consulta, igualmente para después, si querés, de los 10 minutos. Dice, la página 21 Perfecto. del libro dice algo que no entendí, para después de los 10 minutos. Así nos dice. Bueno, sí. ¿Qué te parece? Menos 10 nos encontramos. Menos, ahora y 51. 10 minutos y 51 nos encontramos. ¿Sí? Sean puntuales así.
Bueno, seguimos. Entonces habíamos terminado con el triángulo virtuoso y la historia del esclavo que recupera su libertad y que, bueno, se da cuenta que la libertad no es tan fácil de llevar adelante como él pensaba. Antes de seguir, había la pregunta que Sí, ahí le estoy escribiendo, pues no sé si tiene el micrófono o no, va por el chat. Creo que va por el chat. a ver. No tiene micro. No entiendo la conexión entre el texto, ese párrafo, lo que viene después. ¿De qué párrafo está hablando? Claro, ¿qué párrafo es? El segundo párrafo de la página 21. A ver, para que voy a buscar el Si yo manual. tuviera la memoria de acordarme del segundo párrafo de la parte 21 del manual, no estaría dando clases de derecho laboral, sería el dueño de una casa de apuestas. Lo que puedes hacer, Caro, ¿no? Caro Ferreira. Me imagino que no tenés micrófono, pero WhatsApp sí. Manda un audio al grupo, así. Segundo párrafo de la página 21. Habla de lo que suaviza la idea de la subordinación. Dice, con todo, la idea de subordinación jurídica entendida como sumisión estrecha a las órdenes de un jefe moderadamente se ha suavizado para dar lugar a la de la integración del trabajador a una organización en cuyo seno es libre de realizar los objetivos convenidos de la manera en que lo desee. Ello porque, en lugar de inscribirse en organizaciones colectivas estables y altamente jerarquizadas, el trabajo responde cada vez más a procedimientos de sometimiento a redes de contornos difusos. ¿Esa? Bueno, sí, si es eso, bueno, lo vamos a ver cuando veamos contrato de trabajo y justamente hablemos de subordinación, que vamos a ver que si bien la subordinación, la relación de dependencia existe siempre en el contrato de trabajo, si no, no sería contrato de trabajo, la forma de exteriorizarse no siempre es tan patente, por decir así, como diría mi abuela, ¿no? De hecho, con el propio teletrabajo hay algunas cosas que no son como la relación que existe entre un trabajador que trabaja en una empresa y está a la vista del empleador. Pero esto lo vamos a ver cuando veamos contrato de trabajo, así que haceme acordar que lo vamos a ver. Bueno, para seguir adelante, lo que vamos a hacer ahora, yo voy a necesitar la voz de alguien que tenga buena voz. ¿A quién le había dicho que tenía voz de locutora? No me acuerdo. A mí. A vos, bueno, Mercedes. Bueno, vos de casualidad tenés la Constitución cercano, ¿no? Sí. Es como si estuviera arreglado esto, ¿no? Así soy. La Constitución Nacional de Argentina, ¿no? No la Constitución del Club Atlético. La de acá, la de acá, la de acá. Ah, y la tenés con marquitas, perfecto. Léeme el 14 bis entonces. Ok. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia,
la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Bueno, perfecto. Todo eso que leyó Mercedes es lo que vamos a tratar de estudiar a grandes rasgos en esta materia, porque ahí es la síntesis de nuestra materia. Y como si ustedes se dieran cuenta... ¿Es mía la interferencia o no? No. Como Ahí ustedes... apagué. Perfecto, perfecto. Está bien que hablamos del 14 bis y algunas se ponen medio nerviosos porque muchos dirán seguramente, bueno, pero hay cosas que no se cumplen. Bueno, primero vamos a hablar de la teoría y después vamos a ver en la práctica qué es lo que se plasma y qué no. Como se habrán dado cuenta, me imagino que alguna vez lo han leído o saben que existía el 14 bis, por lo menos, aunque sea en el colegio secundario. Pero bueno, es el artículo más importante que existe para nuestra rama del derecho, el derecho de trabajo y también para la seguridad social, porque es de donde es la fuente más importante de derecho de esta normativa especial. Y como si ustedes se habrán dado cuenta, el artículo 14 bis tiene 3 párrafos. El primero habla del derecho individual, porque habla de las relaciones individuales entre el trabajador y el empleador. En la segunda se habla de las relaciones colectivas, porque habla de la organización, asociación sindical libre del trabajador. Y la última parte habla de la seguridad social. Es un artículo que en realidad uno lo lee y medio que le agarra medio nostalgia, porque en realidad hasta uno le emociona, uno lo lee y dice, qué lindo está escrito, es como, no sé, por lo menos me pasa cuando escucho el himno, uno que se emociona, ¿no? O sea, además vieron los partidos de fútbol o los partidos de rugby, que uno escucha el himno, yo tengo la suerte de que muchas veces alumnos me eligen les entregue el título y yo escucho el himno bastante seguido, y generalmente interpretado por algún soprano o por alguno egresado de la escuela de música, y es hermoso, la verdad. No hay una canción más linda que el himno. Y a veces el 14 bis me pasa lo mismo, me emociona, porque digo, qué lindo que está escrito. El tema es que, bueno, ¿y por qué hay tantos problemas? ¿Por qué existe un fuero laboral? ¿Por qué existe un fuero de la seguridad social específico? Y bueno, porque muchas de estos mandatos constitucionales o no se plasmaron legalmente, porque son normas programáticas, como ustedes se habrán dado cuenta, o muchas veces por incumplimiento del Estado o por parte de los empleadores, o también, ¿por qué no?, de los actores individuales, como son trabajadores o sindicatos, no se han cumplido. Pero en principio ahí está la solución de todo. O sea que si se diera todo lo que se habla en el 14 bis, las relaciones serían mucho más fáciles. Existirían los juicios simplemente para dilucidar indemnizaciones y no para otras cosas, pero bueno, no sucede eso. Ahora, si hacemos un resumen de cuáles son los sujetos que componen los distintos párrafos del 14 bis, derecho individual, derecho colectivo y derecho a la seguridad social, vemos que con respecto al primer párrafo es fácil, ¿no? En el derecho individual, ¿quiénes son los sujetos que componen este vínculo laboral? Los trabajadores y el empleador. Claro, en realidad individual, el trabajador sería el vínculo laboral, contrato, el vínculo es un contrato, trabajador y empleador. ¿Sí? También puede ser empleadores, pero bueno, en principio trabajador y empleador es fácil, sujetos de este vínculo laboral. Después vamos a ver cuáles son las características, mañana cuando vemos contrato, cuáles son las características de este tipo de vinculación. Cuando hablamos del derecho colectivo, ¿cuáles son los sujetos? Las asociaciones sindicales y los trabajadores, y los empleadores, perdón. Empleador o empleadores. En principio vemos que el carácter de colectivo, por eso se le llama derecho colectivo, es porque el sujeto que compone a los trabajadores tiene que ser colectivo, porque es un grupo, una agrupación de trabajadores que en principio, según la ley de asociaciones sindicales, tiene que tener una autorización legal, como es la personería gremial, para poder hacer las veces de sindicato, ¿no? Pero esto no es tan así, porque esto en los últimos años ha perdido un poco de legitimidad, el hecho de la obligación del sindicato de tener personería gremial. Y ahí creo que en el chat vi que hablaban de los metrodelegados, hablaban de trabajadores que no representan a un sindicato con personería gremial, sino que es una asociación de trabajadores sin reconocimiento legal, pero que tienen representatividad. Esto significa que tienen la posibilidad de sentarse a negociar con el empleador. Si bien, esto lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo,
la ley sigue imponiendo la obligación, hay una corriente en la cual se empieza a aceptar a un grupo de trabajadores que representan a los trabajadores como legítimos negociadores, por ejemplo, en una contienda de aumento de sueldos, ¿no? O en otro tipo de contienda. Y el último párrafo del 14 bis habla de la seguridad social. Ahí es un poquitito más hifícil, los sujetos, hasta ahora venía fácil. ¿Cuáles son los sujetos? El Los Estado. trabajadores que aportan. El Estado es lo más fácil, eso es fácil, porque es el Estado. El Estado ya sea por sí o delegando, por ejemplo, con las AFJP o con las ART. Eso por un lado, el Estado seguro. Y después... Los trabajadores que aportan. ¿No serían los sujetos en general? Los sujetos en general, sí, pero con una condición, tiene que tener esta condición. Lo vamos a ver cuando vamos más específicamente de seguridad social. Porque en realidad dijimos que el Estado cubre necesidades económicas de las personas, por eso se habla de seguridad social y de solidaridad, ¿no? Sí, pero no de cualquiera que tenga necesidad. O sea, no cualquier necesidad es cubierta, sino que son aquellas necesidades de aquellas personas que hayan aportado al sistema o que hayan colaborado con el sistema. Esto es muy importante para que comprendan la lógica de la seguridad social. Es decir, a diferencia de lo que pasa con el derecho laboral respecto de la cobertura, acá solamente se va a cubrir aquellos que han aportado el financiamiento del sistema. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Si una persona se enferma y se accidenta, pero nunca trabajó en relación de dependencia, el Estado no se hace cargo. ¿Sí? Se hará cargo, por lo menos el Estado, mejor dicho, no se hace cargo de la seguridad social. El Estado se hará cargo, por ejemplo, dándole un hospital público, pero no dándole un ingreso. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si un trabajador fallece y deja a una esposa viuda, pero ese trabajador no aportó, esta persona viuda no cobra una pensión. ¿Sí? Por eso es tan importante comprender y hay que educar en la lógica del aporte y del trabajo registrado, porque a veces pasa que los propios trabajadores, esto obviamente quien tiene quien sostiene el incumplimiento más grande es el empleador, pero a veces el trabajador dice, yo prefiero que no me registren porque así cobro más, porque el sueldo de bolsillo es más alto que si no me tienen registrado. Bueno, y a veces piensan, yo tengo 21 años, como muchos de ustedes, y todavía me falta un montón para jubilarme. Entonces, no, prefiero ahora trabajar en negro, pero no saben que si tienen algún accidente o una enfermedad, si no están registrados, la obra social no se hace cargo. Bueno, entonces, bueno, ya desde la facultad hay que educar a las personas para que entiendan de que el financiamiento del sistema es sumamente importante. Uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina y también mundiales, la falta de dinero para financiamiento del sistema. Obviamente no necesariamente es producto de este tipo de situaciones, también tiene que ver con la mala administración de todos los gobiernos que existieron desde que yo tengo uso de razón, hasta otras situaciones que también se dan, que afectan al financiamiento del sistema. Lamentablemente el sistema de financiamiento que tenemos desde hace mucho tiempo preveía trabajadores que se jubilaran a los 60 o 65 años, dependiendo si eran hombres o mujeres, y que vivieran más o menos hasta los 80 o 85 años. Bueno, ahora, como dice un gran doctrinario de la Seguridad Social, los jubilados tienen la mala costumbre de vivir más de lo que deberían vivir, y por lo tanto el sistema tiene que sostenerlo mucho más. Es más, hay algunos casos en los cuales la cantidad de años que deben ser sostenidos estos jubilados es mayor a la cantidad de años de aportes, porque solamente se les exige 30. ¿Sí? Entonces, si se les exige 30 a una mujer, por ejemplo, y esta mujer vive hasta los 95 años, se los mantiene, se los sostiene, no los mantiene, ¿no? Porque hay aportes, pero le tienen que dar una jubilación por 35 años. Y esto, no digo que esté mal, lo que sí hay que analizar si el financiamiento del sistema es correcto, ¿no? Esto por un lado. También tiene que ver con que las nuevas relaciones laborales afectan también al financiamiento del sistema, ¿no? O sea, esto del teletrabajo y del trabajo informal y de que los jóvenes de hoy en día no piensan como los jóvenes de hace 45 años en los cuales uno entraba de cadete en una empresa y terminaba como gerente. Ahora una persona de su edad no piensa en hacer una carrera en la empresa. Es más, piensa, y esto es con todo derecho, capaz que estar 5 años acá y después si me da,
no sé corregime Fiona vos que, no sé si me pinta o no, me pinta, no, eso es muy viejo, ¿no? Pero si tengo ganas me voy a Ushuaia, si tengo ganas me voy a Salta y trabajo allá y bueno, es así, bueno, entonces los que idean los sistemas de financiamiento tienen que tener en cuenta que esto sucede. Puede ser que una persona esté con un año sabático y durante ese año no financie el sistema y esto significa que los jubilados capaz que no tienen la posibilidad de que cobren esa jubilación. Sin embargo, esto vuelvo a repetir, el mayor responsable de que el sistema esté en crisis, o por lo menos así dicen, es el Estado, ¿no? Por la mala administración. Pero bueno, no quiero irme de tema. Entonces, tenemos los sujetos del derecho al trabajo, trabajador, empleador en relación individual, sindicato y empleadores en caso del derecho colectivo, y el Estado y los beneficiarios de las coberturas de seguridad social por parte de la seguridad social. Porque, de hecho, y esto volviendo y redondeando el tema de la seguridad social, uno puede nunca haber sido trabajador y ser un beneficiario de la seguridad social, ¿sí? Nunca haber sido un trabajador dependiente, ¿no? O sea, nunca haber hecho aportes como hace un trabajador dependiente, ¿sí? Si yo me caso, imaginemos, no sé, yo me caso con una persona que trabaja esa persona y yo no, y esa persona se muere, yo cobro una pensión, o sea, soy beneficiario de una cobertura de la seguridad social, pero yo no aporté porque no trabajé en relación de dependencia, ¿no? Entonces, esto significa, o, por ejemplo, un menor de edad, en el cual cobra una pensión por alguno de los padres que falleció, bueno, esa persona, obviamente, por ser menor de edad, no aportó al sistema, sin embargo, es beneficiario, ¿sí? Además, puede ser una persona, en una época se exigía que sea argentino, bueno, ahora no, eso no es necesario porque lo importante es que haya financiado el sistema, haya hecho aportes y el empleador ha hecho contribuciones para que esta persona sea beneficiario de un beneficio de la seguridad social. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahora vamos bien. A ver, ¿hay alguna pregunta? Caro, ¿qué te trajeron de comer, Carolina? No, no hay ninguna pregunta. No me envidien, ¿Cómo pero me está trajeron Carolina? torta frita. Ah. Estaba al día para eso, me parece. ¿Cómo Eso sí. extrañamos la Las tortas presencialidad? fritas de rosa. Sí. Es inconstitucional eso, ¿no? Es contra la libertad, contra todo. Estamos hablando y vos comiendo ahí, y yo hablando acá con la garganta seca. Mira, tendría que... Bueno, ¿ninguna pregunta más? No hay. Sí, profesor, una pregunta. Ahora me dice, ¿qué dice la página 55 del tratado? No. Usted estaba mencionando hace un rato sobre que las normas... Sí, usted mencionaba hace un rato que en el derecho del trabajo las normas son imperativas, pero yo había escuchado una vez a un profesor decir que en el derecho del trabajo hay normas imperativas hacia abajo y normas dispositivas hacia arriba, como dando a entender que si yo tengo que modificarle condiciones laborales en favor del trabajador, ahí como que aplicaría la regla, diríamos, de las normas dispositivas. No sé si se entiende. Se entendió clarísimo. Esto lo vamos a ver, yo hoy no creo que lleguemos, cuando vemos principios y orden público, que sí, en realidad, cuando hablamos de normas imperativas, estamos hablando o normas de orden público, estamos hablando de normas de cumplimiento obligatorio para el empleador, para proteger al trabajador. Ahora, por ejemplo, un límite de jornada. Esto es una norma imperativa para el empleador, es decir, el empleador no puede contratar a un trabajador para que trabaje 10 horas. ¿Por qué? Porque el plazo máximo de horas es de 8. Ahora, si el empleador dice, yo con que trabaje 6 horas me alcanza, ¿puedo hacerlo? Porque en realidad la ley me dice jornada, sí, tranquilamente. ¿Por qué? Porque eso va en favor del trabajador. O sea, las normas imperativas son para proteger al trabajador, para que no haya abuso por parte del empleador. Ahora, si hay una cláusula del contrato que beneficia al trabajador mucho más que la norma imperativa, esto sería una norma, o sea, por eso se llama, esto lo vamos a ver, normas de orden público relativas, es decir, que son de orden público para proteger al trabajador, pero si esas cláusulas benefician al trabajador, tranquilamente lo puede hacer. No es que la norma dice, no, tiene que trabajar 8 horas sí o sí, no puede ni trabajar ni 6 ni 9, no. Tranquilamente. El empleador
está obligado a cumplir las 8 horas, pero tranquilamente puede dictar una cláusula o celebrar una cláusula más beneficiosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, lo que vamos a ver ahora, en el ratito que nos queda, para no Acá, aburrirlos, es... acá preguntan si la evolución histórica del derecho laboral entra en el parcial. Esto me lo preguntó varias veces, ¿no? ¿Quién es? ¿Maca? Maca. Maca. Bueno, para ella sí va a entrar. Como preguntó 2 veces, para ella sí va a entrar, para el resto no. El parcial todavía no lo hice, así que no sé, así que no. Profe, ¿puedo preguntarle algo en cuanto a los sujetos de cada uno de estos Por vértices supuesto, del triángulo? En por el supuesto. último vértice, que sería de la seguridad social, si no se me quedó claro, los sujetos serían el Estado por un lado, y el otro serían los trabajadores que aporten y están en un estado, digamos, de necesidad, o digamos, No, ¿no? no, no, porque si hablas de trabajadores, solamente hablas de trabajadores. Vamos a llamar beneficiarios de la seguridad social. O sea, porque pueden ser trabajadores o no trabajadores. Porque la seguridad social, por ejemplo, o sea, porque la seguridad social, esto para no confundirlo, es un ramo autónoma que también incluye personas que no son trabajadores en relación de dependencia. Cuando hablamos de trabajadores, en el derecho individual, el derecho colectivo, estamos hablando de trabajadores en relación de dependencia. Muchos me dirán, pero yo trabajo en forma autónoma, no soy trabajador, yo trabajo un montón, trabajo más que otros. Sí, sos trabajador, pero no desde el punto de vista de la relación de dependencia. Entonces, ¿un trabajador autónomo se puede jubilar? Sí. Esto significa que va a tener una cobertura. Entonces, no podemos hablar de trabajadores como se habla en el contrato de trabajo. Porque aparte, como dijimos, una persona que nunca trabajó y que se adhiere a una moratoria, como pasó en este país, puede acceder a una jubilación. Entonces sería como una contradicción. Dice, ¿cómo si hablamos del sujeto trabajador y este no es trabajador y tiene una jubilación? Bueno, entonces hablamos de todos aquellos beneficiarios. Y cuando hablamos de beneficiarios, hablamos de personas que aportan o contribuyen al sistema para que sus necesidades económicas, al momento que se generan, sean satisfechas por el Estado. ¿Sí? De todas maneras, cuando veamos seguridad social lo vamos a ver más claro, ¿sí? Porque estamos hablando de muchas cosas a la vez y se pueden llegar a confundir. Y como dije, si muchos no tenían relación con el derecho laboral, con la seguridad social mucho menos. O sea que, por lo menos, por lo tanto, hablemos de personas con necesidades, pero que ayudaron al Estado a que sean ayudadas, por decir así. ¿Sí? Bueno. Buenísimo. Perfecto. Entonces, fuentes de derecho al trabajo, y yo creo que había armado también un pequeño, porque esto de la virtualidad... Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta más? Perfecto, mientras yo busco el coso, sí, lo podés hacer. Sí, yo retomo un poco la incógnita que una compañera había dicho hace un rato sobre el tema de la libertad cuando usted hablaba, y daba el ejemplo del esclavo que no puede elegir, digamos, el trabajador no puede elegir con quién trabajar y esas cosas, pero a mí ese ejemplo que usted dio me hace un poco de ruido con lo que en el libro, en la página 19, voy a decir yo, cuando en el título que dice trabajo dependiente, aunque libremente elegido, y ahí el profesor menciona a un autor que dice bailar, y dice que el trabajo le permite al trabajador, ¿no?, expresarse, dice, y ganar su sustento en forma tal que puede elegir desarrollar la tarea de acuerdo a su vocación. Ese es un parrafito que... Sí, en realidad... Entonces me hace como ruido, entonces la libertad que usted... En realidad, bueno, es importante aclarar. El manual es escrito por varios autores y en realidad, generalmente un libro lo que hace es plasmar opinión de varios autores para después llegar a una idea. En general, en este tipo de obras en las cuales es una obra académica, el autor no da su opinión porque sería medio, es como que el profesor diga, mi opinión es esta, pero en realidad muchos autores, porque sería como condicionar a los alumnos. Entonces, él habla de varios autores y habla de la evolución histórica. Entonces, dicen que algunos opinan una cosa u otros opinan otra. En lo que tiene que ver con la relación de dependencia y con la libertad, lo que yo sostengo, en realidad tengo, o sea, hasta yo creo que se haría una encuesta de todos los que en este curso trabajan en relación de dependencia. Yo creo que el porcentaje de las personas que eligieron de qué trabajar sería muy bajo, o sea, porque en realidad
esto tiene que ver con que las personas trabajan por necesidad de un ingreso. Estaría buenísimo, por lo menos, y esto se da mucho más cuando es su primer trabajo. Ahora, una persona que ya tiene, no sé, 60 años y mucha experiencia y un montón de títulos, quizás tiene la posibilidad de elegir para quién trabajar, ¿sí? Sin necesidad de ser Messi. Pero yo me acuerdo perfectamente que cuando yo terminé el secundario, primero tuve que hacer el servicio militar, ¿no? En esa época existía. Y cuando terminó el servicio militar, mi papá me dijo, bueno, vas a estudiar, bueno, pero tenés que trabajar para mantenerte. Y bueno, yo tenía que salir a trabajar de lo que sea. Y a mí me hubiera gustado trabajar en ese momento ni siquiera de algo importante, desde cadete en una empresa, y no podía, tuve que trabajar en una empresa como empleado, porque no me queda otra, es así, y no tuve la libertad. Y esta sesión de libertad, obviamente, es una explicación algo genérica. Puede haber un caso en el cual uno me diga, yo desde que empecé a trabajar, siempre trabajé de lo que quise y siempre gané lo que quise ganar. Perfecto, sería un ejemplo, pero estamos hablando de que la norma es algo que se aplica en forma genérica para la mayoría de los casos, no para casos puntuales. Y en la mayoría de los casos, el trabajador no tiene la libertad de, primero, elegir entre trabajar y no trabajar, y segundo, para quién trabajar, ¿sí? Estaría buenísimo que esto suceda, pero bueno, en general no pasa. Y hoy en día tampoco. Yo creo que aún aquella persona que trabaja en un lugar donde le gusta lo que está haciendo, hay cosas respecto de las cuales no es libre. Por ejemplo, el sueldo. O sea, yo creo que por más que uno esté muy contento de hacer lo que uno quiere, y si uno lo hace muy bien, capaz que uno piensa que podría ganar más, ¿no? O sea, ni hablar quien trabaja en relación de dependencia para una empresa media pequeña, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto. No sé si terminé de explicártelo, me fui por las ramas, pero cuando mañana veamos contrato de trabajo y lo que la ley entiende de contrato, vamos a ver si estás de acuerdo o no. Sí, está Ahí, perfecto. O sea, relativizo la afirmación esa entonces. Está En, re- perfecto. en realidad es así, o sea, ninguna afirmación, esto es un consejo más que de profesor de una persona de 50 años, ninguna afirmación categórica, o sea, ninguna afirmación tiene que ser tan categórica si ustedes no comprueban que es así, ¿sí? O sea, por más que ustedes lean en un libro, no sé, que todos los empleadores son buenos, si ustedes no lo comprueban, no es así. Y más en una materia que es totalmente codificada, o sea, obviamente la ley de contrato de trabajo no va a definir la libertad, ni en la ley de contrato de trabajo va a decir, sí, en realidad lo que se negocia acá es la libertad contra propiedad, sino que en realidad lo que trata de hacer la ley de contrato de trabajo es tratar de proteger la libertad, ¿sí? Ahora, me acuerdo que la primera vez que saqué un crédito hipotecario con mi primer departamento, me acuerdo que, bueno, firmamos el contrato, firmamos la hipoteca, y me acuerdo que, claro, yo era estudiante de Derecho, yo dije, bueno, me voy a poner a leer todo, entonces el contrato. Y me acuerdo que tanto el escribano como un abogado amigo me dijo, mira, en realidad, si querés léelo, te vas a amargar porque hay un montón de cláusulas, pero en realidad está escrito por las dudas que pase algo malo, o sea, si alguna de las partes no cumplen, si vos estás dispuesto a cumplir, listo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que en realidad la ley está para el caso de incumplimiento de alguna de las partes. Si el empleador es bueno y el trabajador es bueno, muchas veces ni siquiera hace falta que se aplique la ley. Es lo mismo con una persona que alquila un inmueble. Solamente se pacta el precio y si las partes cumplen, el contrato nunca más se lee hasta que una parte se va. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a ver, o sea, obviamente el manual es su fuente de estudio, pero en cada uno de los temas, y más en un tema que tiene que ver con la teoría y con la filosofía como es la libertad, ustedes después sacan sus propias conclusiones. Obviamente, cuando hablemos de temas más puntuales, modalidades contractuales, jornada, salario, en realidad lo importante es lo que dice la ley, más allá de lo que un autor diga o no. Porque, bueno, esto tiene que ver con la diversidad de opiniones, ¿sí? Eso es un consejo que yo doy, ¿sí? ahí Bueno, volvemos al... Santiago tiene un par de preguntas. Si querés A te las ver, voy a dar.
Dice, Dale. el derecho laboral colectivo también incluye negociaciones colectivas entre dos asociaciones gremiales. Esa es una pregunta. ¿Se puede crear una excepción a la irrenunciabilidad de los derechos a cambio de una situación objetivamente más beneficiosa para el empleado? De la primera pregunta, la respuesta es no. Las relaciones colectivas son entre trabajadores y empleadores. Relaciones entre dos asociaciones gremiales son otro tipo. O sea, estamos hablando de negociaciones colectivas, que en realidad, en general, no hay negociaciones Claro, colectivas. profesor, disculpe, pero yo me refería a asociaciones gremiales que incluían a empleados y a empleadores. Porque igual no sé si se llaman gremiales, pero son las asociaciones de los empleadores, como la unión En realidad de son cámaras o grupos empresarios. esos. O sea, puede haber una negociación entre una asociación de trabajadores y una asociación de empleadores. La Cámara Empresarial, por ejemplo. O la Cámara de Propiedad Inmueble, no me acuerdo el nombre, que incluye a todos los empleadores. Bueno, sí, pero no necesariamente todos los empleadores tienen cámaras. O sea, puede ser, vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, un convenio colectivo de empresa, es una empresa, y el sindicato nuclea trabajadores de esa empresa. Entonces es solamente un empleador, capaz el presidente de la empresa. No sé si respondí. Y en lo Sí, que sí. tiene que ver con principios lo vamos a ver mañana. O sea que no lo Ah, respondí. y la autonomía colectiva, faltó. ¿Qué es la autonomía colectiva? La autonomía colectiva, ¿en qué sentido que es? Porque no terminé de entender si eso es el derecho para que gozan las asociaciones sindicales para formarse, establecer un instituto, un Exactamente. O estatuto. sea, la autonomía, esto lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo. La autonomía colectiva es la libertad que tienen las asociaciones sindicales desde conformarse, vivir y después, o sea, sin que sean influenciados ni por el empleador ni por el Estado. ¿Sí? Esa libertad sindical que hace que sean autónomos, o sea, que sean entes. Cuando hablamos de un ente autónomo o un organismo autónomo, estamos hablando de que es independiente de la influencia de otro. ¿Sí? Entonces, estas asociaciones sindicales de trabajadores no tienen la influencia para nada del empleador, que es con quien van a negociar, ni tampoco del Estado, ¿no? Que le dicen, no, bueno, no. ¿Se entiende? O por lo menos no debería ser así, no deberían tener ninguna influencia. ¿Por qué? Porque si no tienen libertad, no pueden defender los derechos de los trabajadores. Es muy simple. Si no son una asociación libre, no sería medio ilógico, ¿no? Que estén influenciados por el empleador y vayan a defender los intereses de los trabajadores contra el abuso del empleador. ¿Sí? Ahora sí. Perfecto, Bueno, muchas gracias. entonces vamos con fuentes, que es un tema muy simple. Ya lo encuentro acá. Perfecto. Compartimos pantalla. Le pongo. Bueno, la fuente, espero que le pongo con pantalla completa. Bueno, las fuentes, primero, definición, vieron que muchos autores, cada vez que van a definir algo, incluidos los profesores de Derecho de Trabajo, se remiten al diccionario de la Real Academia, ¿no? Entonces, si hablamos de fuentes, igual es un tema que ya seguramente vieron en Derecho Civil, Derecho Penal, Derecho Comercial, Derecho Constitucional, Teoría del Derecho, bueno, que tiene que ver con la fuente es manantial de agua que brota de la tierra, pero en realidad lo que nos importa es el origen o causa generadora de algo, ¿sí? En el derecho del trabajo nos referimos a el origen o formas de producción de reglas de convivencia entre los sujetos del derecho del trabajo. Es decir, tenemos, ya lo vamos a ver mañana cuando vemos contrato, que el vínculo que existe, el vínculo jurídico, ¿no? Porque si no fuera jurídico no nos importa el derecho, el vínculo jurídico que existe entre estos dos sujetos del derecho individual, también del derecho colectivo de seguridad social, pero lo que tiene que ver con el derecho individual son trabajador y empleador. Perdón, el vínculo jurídico es el contrato de trabajo que existe entre el trabajador y el empleador. Este vínculo jurídico, como vimos respecto a las normas individuales, está sujeto a determinadas reglas de conducta de convivencia con algunas trabas que se le pone al empleador para que no abuse en la celebración de este contrato. ¿Cuáles son la clasificación? Esto es algo muy simple, que creo que todos saben, ¿no? La clasificación
clásica es de fuentes formales y materiales. Hay una clasificación especial que son las fuentes numeradas y no enumeradas, y hay otra clasificación que son directas o indirectas. ¿Cuáles son las fuentes formales del derecho del trabajo? A ver quién me lo dice. Esto lo tienen que saber todos, pero ¿cuáles son las fuentes formales? La ley de contrato de trabajo. La Constitución Nacional. No. Eso sería el enunciado de fuentes, pero ¿a qué? Igual yo hice mal la pregunta, está bien, error mío, mala mía, ¿no? ¿A qué llamamos fuentes formales del derecho? En principio del derecho. A la fuente escrita. La norma. La norma. Las No. leyes. Eso sería enunciación. Hay una definición La de mucho más aplicación específica. obligatoria. Exactamente. ¿Saben que cada vez que hago esta pregunta, muchas veces los alumnos no la saben? No sé si no se la explican bien en las otras normas, pero las fuentes formales son las fuentes obligatorias de derecho. Porque existen fuentes formales y las materiales, ¿cuáles serían entonces? Las que no son obligatorias para la aplicación. Exactamente. Entonces las fuentes formales son las fuentes obligatorias y las fuentes materiales son las no obligatorias. ¿Sí? Entonces quedémonos con eso y traten de memorizárselo y interiorizarse eso porque es importante, porque es en realidad para todas las materias que existen, por lo menos por todas las ramas autónomas del derecho, esta clasificación es para todos. Ahora vamos a ver cuáles son las obligatorias y cuáles las no obligatorias. Tenemos una clasificación de fuentes, una clasificación especial del derecho del trabajo a la que llamamos numeradas y no enumeradas, aunque varios autores en realidad hablan de que es fuente de regulación del contrato y no del derecho al trabajo, ¿sí? Pero bueno, aquí llamamos fuentes numeradas o enumeradas, en realidad, del derecho al trabajo, a las que están en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Alguien de casualidad tiene la Ley de Contrato de Trabajo ahí? Sí, acá, profesor. Yo la tengo. Lee el artículo 1. Fuentes de regulación. Exactamente. El contrato de trabajo y la relación de trabajo se rige A, por esta ley, B, por las leyes y estatutos profesionales, C, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, D, por la voluntad de las partes y E, por los usos y costumbres. Perfecto. Estas son las fuentes que están numeradas o enumeradas en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, si por ejemplo el profesor en el examen dice ¿cuáles son las fuentes enumeradas del derecho del trabajo? La respuesta correcta es la que se enuncian en el artículo 1 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni más ni menos. No son ni formales ni materiales. Y obviamente las que son no enumeradas son aquellas que no están contenidas. Lo que no significa que las enumeradas sean solo formales, porque puedan ver materiales también. Y lo que no significa que las no enumeradas no sean formales, ¿se entiende, no? Porque, por ejemplo, en el artículo 1 no se menciona la Constitución Nacional, pero igual sería medio ilógico que una ley diga la fuente más importante de aplicación del derecho es la Constitución Nacional, porque se supone que la norma es de rango inferior y en realidad más arriba no necesita, sino que necesita para abajo. No sé si se entiende esto. Pero bueno, esto lo vamos a ver después más adelante. Tampoco habla de los organismos internacionales del trabajo, como la OIT. Exactamente. Y después hay un montón que no enumera, ¿no? Y después cuando hablamos de otras, las directas o indirectas, no hablamos ni más ni menos que las cláusulas programáticas y las que no lo son, ¿no? Aquellas que en realidad son fuente directa, porque directamente con la aplicación de esa norma se sabe cuál es el alcance, y las que son indirectas que necesitan de otro tipo de regulación para ser aplicadas. ¿Sí? Operativas y programáticas son esas cláusulas que me imagino que ustedes lo vieron en Constitucional. Entonces, estas serían las tres tipos de clasificaciones de fuentes del derecho del trabajo. Como ya son las 6:30, bueno, acá cortamos. Seguimos mañana a la misma hora por este mismo Vaticanal. ¿Sí? Nos vemos mañana. Chao, muchas gracias. Chao, profesor. Muchas gracias.